¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de martes en la televisión pública. Como venimos viendo, seguimos hasta que nuestro contrato finalice, que es el 31 de diciembre. Y vaya si no hay cosas para hablar en el día de hoy. Agárrense fuerte. Sírvanse una copa de vino si es que están por cenar en este momento. ¿Por qué no? Porque lo que tenemos para contarles es muchísimo de lo que pasó hoy y de lo que va a pasar mañana principalmente. Ya nos metemos ahí, pero quiero contarles que está en el living de Desiguales Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, diputado nacional del Frente de Todos, porque vamos a hablar de lo que tiene que ver con salarios, de lo que tiene que ver con impuestos, de lo que tiene que ver también con marchas, con la calle, la CGT, por ejemplo, que va a ocurrir en los próximos días. Pero comenzamos, Pablo, hablando de un DNU. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que ya se anunció? Y lo que mañana Javier Milei va a explicar en cadena nacional. 12 del mediodía, cadena nacional, después de tantas idas y vueltas, y se va consolidando también esa idea de, por un lado, la negociación en el Congreso, ya vamos a ir a eso, y por otra parte, lo que tiene que ver con un paquete un decreto de necesidad de urgencia, de cuestiones que evidentemente son fundamentales para el plan económico, político y social, te diría, de Javier Milei, pero que probablemente sabe que no va a encontrar apoyo en el Congreso. Entonces tendrá que encontrar una manera de argumentar, seguro esto es lo que vamos a escuchar mañana en cadena nacional, para que, entre otras cosas, se le deleguen poderes al Poder Ejecutivo y hacer una reforma estructural del Estado, ya no solamente de regulación económica, lo charlamos con Luli antes de arrancar el programa. Y es algo en lo que estuvo trabajando, y no desde ahora precisamente, Federico Sturzenegger. No solamente Federico Sturzenegger, también Armando Guibert, que es alguien que trabajó durante el gobierno de Carlos Menem, también en la reforma del Estado. Es más, a Guibert se lo conocía como el rematador de empresas públicas, para que tengan una idea respecto de la función que ocupó en aquel momento de privatizaciones y también desregulaciones. Hoy Federico Sturzenegger hubiera querido participar en una reunión de la Fundación Libertad, que es de alguna manera una reunión de sectores de la derecha, ultraderecha de Iberoamérica, y no pudo estar. Y presten atención lo que vamos a escuchar a continuación, las razones por las cuales cuenta Sturzenegger que no pudo estar. Es un tramo bastante extenso a lo que estamos acostumbrados a compartir en Desiguales, y vieron cómo se dice ahora, atente al final, ¿no? Aguántenlo hasta el final, van a ver qué interesante cómo reflexiona Sturzenegger de este momento y de lo que efectivamente estuvo trabajando en virtud de lo que mañana se presenta en cadena nacional. Libertad, ¿no? Tener un presidente libertario casi es como un sueño para muchos de nosotros que no sabíamos si alguna vez lo íbamos a poder ver hecho realidad. En ese contexto, a alguna gente estamos ayudando en el lanzamiento para que esas ideas de la libertad puedan hacerse realidad. Y esto es un poquito lo que lamentablemente hoy me mantuvo en la ciudad de Buenos Aires y no me permite acompañarlos. Voy a hacer un par de reflexiones, ¿no?, sobre este trabajo. Cuando uno mira la legislación de Argentina, ustedes se acordarán que por muchos años a nosotros nos regía aquellos códigos de Vélez-Sarsfield, ¿no? Ese cuerpo legislativo en algún sentido priorizaba por sobre todas las cosas la voluntad del individuo, ¿no? la voluntad de las partes. Después, de alguna manera, la ideología, la historia nos fue alejando de eso. Nuestro último Código Civil y Comercial en algún sentido nos dice cómo tenemos que llevar adelante nuestras vidas, cómo tienen que ser nuestros contratos, con lo cual una primera idea general es volver a esas ideas liberales anteriores, ¿no? Permitir que nuestra voluntad sea lo que prime, sea lo que valga, y en todo caso ese cuerpo legislativo podrá ser de aplicación supletoria, podrá ser algo que nos puede ayudar cuando quedan algunos grises, pero nunca puede estar por encima de la voluntad individual. Entonces creo que ese es un cambio, un shock de liberalismo y un shock de libertad que creo que es muy importante implementar. Bien, allí Federico Sturzenegger, insistimos, dice, estuvo trabajando en esto que, para llevarlo a un término bien concreto, lo que se está planteando es el cambio de regla de juego. Las reglas de juego de cómo funciona el Estado, de cómo funciona el comercio, de cómo funciona la finanza, de cómo funciona la industria, van a cambiar. Y dice Sturzenegger, estuvimos trabajando en eso,
en un momento la ideología le gana o va modelando nuestras vidas para que todo gira alrededor del Estado. Queremos volver a lo del individuo. Es interesante el uso de lo ideológico, porque uno podría decir que los últimos gobiernos, sobre todo los gobiernos peronistas, han sido lo más pragmático, incluso a veces hasta yendo en contra de las banderas que se supone el peronismo debe defender, en muchos momentos. Ahora acá parece como que se pasan tres pueblos en términos ideológicos. Veremos con qué nos encontramos en la formulación del decreto de necesidad de urgencia. Flor, entiendo que tiene información sobre qué puede llegar a haber en materia económica. Nico también. Néstor, porque la gran pregunta acá es ¿cuánto hay de legal en una derogación masiva? ¿Qué vale y qué no vale? ¿Cuánto hay de choque de poderes del Estado? ¿Cuánto le correspondería al Congreso en realidad? ¿Cuánto hay de no respetar la Constitución en esto que va a ocurrir? Insisto, por ahora está todo en un signo de pregunta porque no lo conocemos. Dicen que puede entrar luego de la medianoche este decreto de necesidad y urgencia, que como la palabra lo indica, urgencia implica detrás una emergencia, algo que no puede esperar, algo que te imposibilita que vos lo hagas por los carriles correspondientes, como ocurrió, por ejemplo, en la pandemia, que no te podías juntar. Ahora, la verdad, es difícil de creer que se pueden, dictar decretos para 600 leyes, ya sea para derogarlas o para modificarlas, porque hay una urgencia tan grande. Hay que argumentar muy bien por qué hay necesidad y urgencia para ese tipo de cuestiones y que no vayan efectivamente al Congreso Nacional. Flor, ¿qué tenemos por lo menos? ¿Qué se sabe? ¿Qué se puede adelantar sobre esto? Mira, cuando preguntas en el Ministerio de Economía, te dan definiciones como muy vagas del estilo de es para hacerte más fácil la vida a las personas. Lo cierto es que ahí, consultando con distintos economistas de qué está esperando el mercado, algo que te dicen que se puede llegar a venir es, por un lado, modificaciones laborales. Esto va a estar sin dudas primando todo lo que tiene que ver con o indemnizaciones por un lado o impuestos para contratar trabajadores. Eso por un lado. Por otro lado, simplificaciones para poder invertir. Puede venir algo por ese lado. Y también, ojo, porque también tenés muchas leyes en Argentina que te plantean, por ejemplo, el compre nacional o que para tal cosa necesitas proveedores locales. Todo eso en materia de desregulación quedaría eliminado, pero como te digo, son cosas que espera el mercado que pasen. No tenemos el detalle fino de qué es lo que puede llegar a venir. En otro momento de eso que estamos escuchando recién, Sturzenegger habla de desmalezar las reglas de juego de la Argentina, ¿no? ¿Qué significa desmalezar o en qué sentido eventualmente se hacen esos cambios? Néstor, hay que justificar, por supuesto que la Constitución es una correlación de fuerza en última instancia, pero hay cosas que se pueden hacer, cosas que no vía decreto. Sí, el primer tema que hay que decir es que en este momento el Congreso no está sesionando, tampoco está convocado a sesiones extraordinarias, con lo cual, si el Congreso no está funcionando, es la situación legalmente ideal para un DNU. El DNU básicamente se emite cuando es imposible que el Congreso emita las resoluciones, las leyes, la legislación para eso que el DNU sirve y aplica. Hay restricciones, por supuesto, no puede ser en materia electoral, no puede ser en materia impositiva, no puede ser en materia penal. ¿De qué manera lo van a eludir? Bueno, en el caso concreto, que es el más llamativo y el más importante para hablar. Si van a restablecer el impuesto a las ganancias, el argumento será que no están legislando un impuesto nuevo, sino reponiendo uno que rigió hasta hace menos de 2 meses. Todo eso termina en tribunales. Obviamente, todo esto que se va a aparecer mañana es todo materia de judicialización. Si es que no hay en el medio del DNU algo que impida que eso se judicialice, porque también allí puede haber una cuestión, como un amparo, una acción en lo contencioso administrativo, no es estrictamente una acción penal, no es una reforma en materia penal, que eso sí no se puede hacer por DNU, todo lo demás podría judicializarse y salir incluso en el marco de un DNU que dijera esto no se judicializa, se va a judicializar igual, pero por lo pronto tiene un amparo legal que podría en el Congreso tener un respaldo. Hay que tener en cuenta que una ley necesita la aprobación por mayoría de ambas cámaras. Un DNU basta con que lo apruebe una de las dos cámaras como para que tenga fuerza legal. Es un disparate, ya lo sé, pero bueno, eso es lo que estableció. Planteémoslo al revés. Para que un decreto se frene en el Congreso necesita que las dos cámaras lo rechacen.
No, hace falta... Sí. Bueno, sí, claro. Y eso es lo dificultoso. Tal cual. ¿Viste? Eso es lo complejo. ¿Qué dijiste hoy antes del aire? Que vos siempre le dabas como la vuelta al revés. No, ¿viste? porque lo que No, me pero parece está más bien. difícil es que las dos cámaras lo rechacen, por eso lo digo. De hecho, lo que dice la ley es que para que un DNU se tiene que ser rechazado por las dos cámaras, no Claro. dice tiene que ser Claro. aprobado por alguna de las dos. Así Ay, que qué bien, Caruso. Que es la No, ley pero hay un- que hay un- propuso Cristina Fernández de Kirchner No, pero cuando que era además legisladora. es más difícil que aprobar una ley que convalidar un DNU. Con un DNU, con una de las dos cámaras que diga, sí, esto Claro. vale, para adelante. A mí me parece que si la discusión va a ser la herramienta y no el fondo, Sonamos. sonamos. Porque no hay gobierno que pueda levantar la mano y que diga yo no usé el DNU, que es algo que tiene que ser regulado de otra manera. O sea, el gobierno que se fue reguló las telecomunicaciones con un DNU. Sí. ¿Cuál era la urgencia? Y ¿Por qué la, no se mandó un perdón, y la proyecto de ley? justicia lo frenó. ¿Eh? Y la justicia lo frenó. Pero ahí se intervención de otro poder. Pero digo la herramienta, se trata de la herramienta, digamos. La urgencia. Si vos hablas con el gobierno, te va a decir, yo necesito cambiar todo esto ahora, porque la urgencia es que si este modelo de 90 años de catástrofe económica no le pongo un freno ahora, vamos a una hiper. ¿Cómo discutís esa urgencia? En la justicia. Bueno, pero ya hay un guiño del Poder Judicial, lo vamos a ver en un rato, ya hay un guiño del Poder Judicial de decir, bueno, vamos a contemplar una situación de emergencia, con ciertos límites. Bien. Si llegara a haber una situación que debe salir por ley y que se emite por decreto, ahí los jueces pueden poner un límite. Pero la decisión inicial es la de acompañamiento. Con un agregado, perdóname, Sí. Luli, con un agregado, y es que quizá no se objeta todo el contenido de lo que se presenta. Quizás son algunos articulados o algunas áreas específicas. Eso también puede ocurrir. Voy a lo que sigue porque está directamente relacionado y es lo que ocurrió hoy con los gobernadores. Una reunión, tenemos la foto para verla, de Javier Milei con los 23 gobernadores más el jefe de gobierno porteño, parte de su gabinete también. Acá está la imagen. ¿Qué falta ahí? El ministro de Economía. Caputo. Sí. ¿No? Y Caputo. los celulares. No, pero Además, espera. Los celulares también. Ahí hay un iPad igual. Hay una carpeta. Yo eso no sé si no pasó el filtro. No, digo, Sí. el gobernador No se Puyaro. fa- Puyaro no- tiene una tablet. Sí, y no se fabrica acá eso. Eso es una tablet. No, digo porque decían que no se había podido entrar ni con tablets ni con No, pero es cierto que computadoras. no hay un solo Pero no es celular. curioso ¿Y que, esta no es que otra al tablet ministro al que también? le traspasaron la administración de todo lo que son los recursos no automáticos no haya estado. De hecho, el ministro fuerte, ya lo vamos a ver, de esta reunión fue Guillermo Francos. El ministro del Interior fue, de hecho, el que cuando termina sale y habla, encabezada por Javier Milei. Y esta es la imagen, ya vamos a tener un video con sonido y contenido, pero la imagen me parece que es más que interesante. Sale luego 2 horas y media de reunión el ministro del Interior, Guillermo Francos, y lo acompañan lo que sería el cordobesismo a esta altura. El gobernador de Córdoba, Yarlora, el peronismo cordobés, Salta, Gustavo Sáenz Gustavo Sáenz y Catamarca, y Raúl que Jalil. es Jalil. Digo, menciono las provincias, mencionamos a los nombres de los gobernadores, porque acá no hay ninguno de Juntos por el Cambio, porque sí hay un integrante de lo que es, 2 integrantes de lo que es Frente de Todos, Unión por la Patria. De hecho, Sáenz muy cercano a Sergio Massa también. Los diputados de Gustavo Sáenz se fueron del ¿Todos? bloque. Sí, Ah, bueno. Los de Jalil no. lo de Jalil no, pero Gustavo Sáenz hay que tomarlo como un gobierno provincial, como si no es fuese más, de Río Negro. ni siquiera Frente Renovador, entonces. No, tiene otro sello, pero en términos parlamentarios, que es lo importante, se fue con Río Negro, Misiones, digamos, al bloque provincialista. A ver, Bien. Nico, quiero volver a lo que planteabas. Explica la ausencia de Luis Caputo o qué interpretación política le das y Que operativa. vos tenés ahí una cosa muy importante. ¿Qué diferencia hay de Guillermo Francos con los 2 ministros del Interior anteriores? Con Guado de Pedro y con Rogelio Frigerio. Que Franco no tiene guita. Franco se sienta a una mesa, puede acordar lo que quiera con un gobernador, pero para cumplirle tiene que ir a golpear la puerta de Toto Caputo. Porque lo que hizo este gobierno, con una cuestión administrativa, una cuestión de lo que se llama la raviolera, lo que vos ponés, o las facultades que le das a cada ministro o a cada secretario o a cada cartera, es la administración, sobre todo los ATN, porque se habla de las cosas no coparticipables, son los ATN, es el 1% de la masa coparticipable. Transferencia directa a las provincias. Transferencia directa y a criterio del Poder Ejecutivo. Esa cartera, esa caja estuvo siempre en la órbita del Ministerio del Interior. Y ahora se lo transfirió a Caputo, que además ya dijeron que no va a haber más reparto
de recursos no directos. Por lo Falta cual, la letra chica y hay que ver qué tanta discreción. Por o lo sea, cual, ¿cómo es la discreción de la lo de que la había en discreción? esa mesa era, o en realidad lo que no había en esa mesa era alguien a quien manguearle guita. Pero perdón, acá hay otra lectura y es que está el presidente de la Nación Claro. en la Sí, cabecera claro. y está evidentemente empoderando, diciendo el interlocutor es Francos. Sí. Este es el interlocutor. Después hay que ver cómo se Pero esa también dinámica que decís, ¿no? Pero esa foto también hay que verla, el interlocutor es Franco, pero plata no hay. Bueno, de todos modos, una definición que les dio Guillermo Francos, que no es menor en este contexto del no hay plata, es la copa no se toca, que es la coparticipación, Sí. porque de los recursos que se recaudan, el 56% va a las provincias. Recordemos que en campaña se hablaba de hasta terminar con la coparticipación inclusive. Eso no, pero efectivamente, como decía Nico, un 1%, que son estos aportes del Tesoro, o algunos llaman transferencias discrecionales, significa mucho para las provincias. De hecho, según algunos análisis que hacen las distintas consultoras que siguen los temas fiscales, las provincias más perjudicadas porque reciben estos aportes del Tesoro son La Rioja, Catamarca, Formosa, La Pampa y Santa Cruz. Yo no sé si lees algún color político ahí. Sí, no, es todo peronismo. Igual decir la copa no se toca es como decís vos, Néstor, cuando decís hay más posibilidad de que vos juegues dónde y de qué posición. Bueno, y es como decir la coparticipación. No, más vale que no la vas a tocar, si para tocar la coparticipación es más fácil modificar la Constitución que la coparticipación. Es como, quédate tranquilo, si ya estaba tranquilo con eso. Me encanta ver esta foto, y ya nos vamos al video de Francos, ver dónde está cada gobernador. El más cercano a Javier Milei, si yo no veo mal, es Axel Kicillof. Victoria Villarruel. No reconozco al que está al lado de Villarruel, ese es un problema. El que Y está al lado de Kicillof. Villarruel Martín es Menem. Es Martín Menem. Martín Menem, bueno, ahí está, primer gobernador, porque de este lado tenés a Pose, a Francos, y me tengo que alejar para ver porque no veo Sí, nada. hay y que es ver. Dalí. No, es Karina Milei. ¿Cuál es la dinámica? Es Karina Milei que se escondió para ¿Cómo la se foto. deciden estas cosas, no? No sé, También. ahí me divirtió ver que Axel Kicillof es el gobernador que está al lado de Martín Menem, a dos personas de Javier Milei, y el que más cercano estuvo en la discusión, el mano a mano. Entiendo que ahora vamos a volver con Nico a Axel Kicillof. Vamos a compartir la palabra de Guillermo Franco, ministro del Interior, cuando termina efectivamente la reunión y, como decía Luli, acompañado por 3 gobernadores peronistas, con todos los matices, decía lo siguiente. Las provincias plantearon los problemas que se han generado por el desfinanciamiento surgido a partir de la pérdida de los recursos coparticipables por ganancias IVA, y el presidente se comprometió a dar una solución a ese problema en conjunto con las leyes que va a plantear al Parlamento en el curso de la semana. Hay algo en esto que dice Francos que hay que leerlo así. Francos en esta conferencia dijo 2 cosas. La primera dijo, Milei le pidió a los gobernadores apoyo a las leyes en el Congreso. Y después dijo, los gobernadores le pidieron que se cubra el bache que dejó la coparticipación, sobre todo 2 cosas, el compre sin IVA, pero mucho más la eliminación de la 4ª categoría de ganancias, y dijo, lo vamos a mandar, vamos a hablar con el presidente y vamos a tratar que forme parte del paquete que va al Congreso. ¿Cómo linkeás las 2 cosas? Yo te mando esto al Congreso junto con todo esto que yo quiero que vos me votes. Ese es el mensaje que le mandan los gobernadores. A mí lo que me contaron de esta reunión, después salió un comunicado de la Liga de Gobernadores Peronistas, cada vez más chiquitas, son 8 ahora, los de la Liga. Lo tenemos para ver, me parece, el eran comunicado. 14. Lo tenemos para ver el comunicado. Podemos verlo. Ahí lo que se menciona es que los gobernadores lo que están pidiendo, ahí está, y sobre todo esta parte que dice, con la firma de 22 gobernadores, a ver, Lulita, que no lo puedo leer. Se ha presentado un proyecto de ley que dispone la coparticipación de un 70% del impuesto al cheque. Bueno, eso hay que agarrarlo con pinzas, pero ni siquiera la pinza de agarrar asado, con la pinza de pilar, porque es lo de 22 gobernadores. Ese proyecto lo firmaron 22 gobernadores de la gestión anterior, no 22 de los 24 que estaban en esta reunión. Ese primer dato, se firmó en la mesa de Sergio Massa, ese proyecto, como ministro de Economía, sí se presentó ahora. Digo esto porque los que siguen presionando porque sea el impuesto al cheque el que se coparticipe son los gobernadores peronistas. Los gobernadores Juntos por el Cambio se fueron de la reunión de hoy con una palabra de Javier Milei que fue esta. Mi decisión es revertir ganancias y el costo político de esa reversión, que básicamente es con los trabajadores y trabajadoras más afectados por lo que podría ser la reversión de la 4ª categoría de ganancias, lo voy a pagar yo.
Eso le dijo Milei a los gobernadores en esta reunión, una reunión que por lo que me dijeron fue muy poco resolutiva, hablan de un Milei muy convencido de su plan económico, un Milei que no difiere mucho en estas reuniones de lo que podemos ver en un discurso, insistió con que las políticas que se están llevando adelante son las que hay que hacer, que no había otra alternativa, el escenario catastrófico, que les dijo que la obra pública, ratificó que la obra pública que se iba a sostener era solo la que está en marcha, que no iba a haber nueva, les habló loas sobre el modelo chileno, pero el dato importante es que Javier Milei se fue a esta reunión diciéndoles todo bien con el impuesto al cheque, pero porque ¿cuál es la diferencia central acá? Porque me parece que es la manera de enfocarlo. Cuando vos le decís al presidente coparticipar el impuesto al cheque para tapar el bache que dejó ganancias, le está diciendo saca guita del tesoro, digamos, guita de la que recauda y que tendría que ir al tesoro. Cuando Javier Milei dice revertamos ganancias, lo que está diciendo es no, ese bache lo van a agarpar los trabajadores y trabajadoras que pagan ganancias. Es decir, lo que está en discusión es si el bache recaudatorio de la torta coparticipable lo pagan los trabajadores y trabajadoras que pagan ganancias o si lo paga el Tesoro Nacional. Bien. Esa es la discusión de verdad. Me quiero quedar antes de ir a Sergio Palazzo, ya charlamos con él, que además retuiteó esto que explica el documento de la Liga de Gobernadores de Axel Kicillof. Esto me parece muy interesante y a veces se pierde de vista. Esto, junto con la pérdida de recursos coparticipables, el freno de la obra pública, la anunciada reducción de subsidios y demás medidas, afecta directamente a los recursos provinciales. No desfinancia a los gobiernos, sino a los pueblos que habitan las provincias de Argentina. Esto es importante, porque si no parece que fueran todas roscas de dirigentes o personas, pero en realidad detrás están los pueblos que habitan las provincias de Argentina. A veces pierde de vista, me parece que es importante hoy hablé con un gobernador que estuvo en esta reunión y me hacía una cuenta que es tan básica y tan evidente que está ahí, que es, dice, nosotros vamos a un estado, dice, esta inflación. ¿Esta inflación qué significa? Digamos, caída de la actividad económica, sí, caída del empleo, caída de salarios, con alta inflación. Entonces lo que dice es, si a vos te cae la actividad económica, a vos lo que haces es cada vez recaudar menos. La recaudación cae de los impuestos provinciales y también de los nacionales, sí, que te llegan por vía coparticipación. Y a la vez con alta inflación, por lo cual el escenario al que van las provincias es tener a los sindicatos, sobre todo, justamente diciendo, che, tenemos 20, 30% de inflación mensual, yo necesito que mi salario acompañe esa inflación para no perder, y la guita es menos. Que es menos. Porque no recaudan. Ese es el escenario. Bueno, pie perfecto para ir con nuestro invitado. Vamos con Sergio Palazzo. Y ya vamos a hablar también con Sergio Palazzo sobre lo que va a ocurrir mañana en la calle. Porque Patricia Bullrich habló de identificación, habló de marchar en fila india. Ya la vamos a escuchar, pero comenzamos por esto último. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ver, ustedes. Vos retuiteaste y compartiste esto de no ir por otra vez el impuesto en la cuarta categoría, sino repartir el impuesto al cheque, el 70% del impuesto al cheque. Sí, puntualmente lo que manifesté es que si todos los gobernadores sostienen su palabra y vamos al Congreso a votarlo, no tendrían los votos para que sea ley. Más aún cuando el proyecto del impuesto al cheque está presentado inclusive por un gobernador provincial hoy, que fue legislador, que fue Figueroa. Rolo Figueroa, el gobernador Rolo Figueroa, de Neuquén. es uno de los firmantes. Los firmantes son de Misiones, de Río Negro, de Córdoba y de Chubut y de Neuquén. Con lo cual, si somos coherentes y el discurso tiene correlato con la acción, deberían estar los votos para que no salga la derogación del impuesto a las ganancias. Independientemente de ese proyecto, en el día de hoy yo he presentado como legislador un proyecto junto con Carlos Cisneros, que es diputado por la provincia de Tucumán y que es compañero mío en la bancaria, mediante el cual hay un camino intermedio, que es, se incrementó en 10 puntos la alícuota del impuesto país. Ese 7,5 que estaba destinado al ANSES y al PAMI, creo, no se toca, pero sobre la alícuota del 10 que crece, nosotros planteamos que eso tiene que ser coparticipable 100%. Si esto es así, con 1/3 de lo que recaudan por esa alícuota del 10, les sobra para cubrir el bache que le puede producir ganancias. Ahora, Sergio, en virtud de la lectura política que hiciste de la reunión de hoy de Milei con gobernadores, más lo que estás observando en la Cámara,
¿Vos dirías que hay un acompañamiento, que Milei tiene garantizada la viabilidad de su proyecto? ¿Crees que va a ser proyecto a proyecto? ¿Cómo lees el hecho de que muchas cosas se vayan a presentar mañana por decreto de necesidad de urgencia, que aparentemente es un pilón bastante grande de desregulaciones? Hay que ver qué dice ese decreto. Y por empezar, hay temas que son tributarios. El tema de impuesto a las ganancias es tributario, tiene que ser tratado en el Congreso. Eso va por Congreso, hasta donde entiendo. Sí, porque vos tenés que derogar una ley. Vos eliminaste la cuarta categoría de una ley y creaste un impuesto cedular. Quiere decir que tenés que eliminar el impuesto cedular, tenés que eliminar lo que votaste y crear un nuevo articulado. Restituirlo. Eso tiene que ir por el Congreso. Pero además hay que ver si ese decreto faculta, por ejemplo, a que las empresas del Estado sean sociedades anónimas. Porque es una privatización encubierta, después solo vendés el paquete accionario, si no dejaste establecido que no podés vender las acciones de las empresas toda vez que le cambié la forma jurídica. ¿Y quién se anima a votar eso en el Congreso? ¿Quién lo acompaña a votar eso, además de aquellos que tienen un pensamiento Bueno, por de eso va por decreto de necesidad, iría por decreto de necesidad de urgencia. Bueno, lo otro es que el Congreso está funcionando. El Congreso ha dejado de funcionar desde que anunció, desde que asumió el 10 de diciembre la presidencia nueva del Congreso. Nosotros estamos a disposición todos los días en el Congreso. O sea, lo que decís se llaman extraordinarias. Claro, digo, ¿por qué no se trató a través de un mecanismo normal y no a través de un decreto para luego convocar a extraordinaria? El Congreso hoy está funcionando. Emitir un decreto de necesidad y urgencia ante la convocatoria a sesiones extraordinarias sería una cuestión bastante cuestionable desde el punto de vista jurídico. A ver, la secuencia, por lo que entiendo, Nico, si tenés otra información, decime también. La secuencia sería presentación del decreto mañana, luego convocatoria a sesiones extraordinarias y allí el ingreso de este paquete de ley. El jueves es la convocatoria y el viernes entraría el paquete. A mí lo que me parece... No, la verdad es que no vi el decreto, no quiero crear falsas expectativas, pero que me parece que el argumento de la urgencia no va a estar centrado en el funcionamiento del Congreso. Exactamente. Es por otro lado, digamos, no va a ser ese el sustento argumentativo. La emergencia económica, la emergencia laboral van a ir por ese lado. No estoy diciendo, con esto no estoy diciendo que los argumentos que van a utilizar sean válidos, sean reconocidos, lo dirá la justicia, digamos, no soy juez, pero no va a ir por el lado del funcionamiento o no funcionamiento del Congreso. Pero a ver, Sergio, vuelvo a la esencia de la pregunta. ¿Vos crees que hay un acompañamiento decidido? Hoy lo escuchaba Yarlora decir que la situación era efectivamente crítica, es decir, validando lo crítico del momento, tal cual lo expresa Javier Milei. ¿Crees que va a haber, que proyecto a proyecto se va a discutir, que son eventualmente mayorías o bloques de acompañamiento que en cada tema se van a ir moviendo? Son mayorías circunstanciales. Creo que hay un núcleo duro que seguramente de ese proyecto de ley ómnibus o distintos paquetes o un paquete de leyes, hay un núcleo duro que seguramente hay un sector de la política dentro del Congreso que se lo va a acompañar. Y también creo que hay artículos dentro de eso que realmente van a ser invotables para algunos. Es decir, ¿cómo volvés legislador que votaste a favor de la derogación del impuesto a las ganancias a tu provincia a decirle que en 2 meses se te cambió la cabeza, se te cambió la vida? Bueno, eso dice Milei que lo va a decir él mañana en cadena nacional, que lo va a asumir él. Pero ¿qué tiene que ver si los que votaron fueron los legisladores? Sí. Milei puede asumir el costo político de decir, no fueron los gobernadores los que me lo pidieron, con lo cual ya estaríamos entrando en que mintieron de entrada, porque lo dijo él y lo dijo el ministro Caputo, entonces son 2 mentirosos. Si reconoce que es él y no los gobernadores. Eso puede ser que asuma la responsabilidad política. Pero el que votó, yo me imagino las otras 2 legisladoras, bueno, una es vicepresidenta, las otras 2 legisladoras de La Libertad Avanza, que bajo el discurso de Milei, que fue el miembro informante de su bloque, diciendo voto en contra del impuesto a las ganancias, 4ª categoría, porque es un impuesto inmundo. ¿Qué le dicen a la gente? ¿Qué le dicen los legisladores de las provincias que votaron por la derogación? ¿Qué dicen los legisladores de los partidos provinciales del sur, donde hay trabajadores petroleros, trabajadores de la minería, trabajadores bancarios, y etcétera, etcétera? Y van y le dicen, no, mira, en 2 meses cambió todo, la verdad que me di cuenta que me equivoqué. Es difícil volver. Bueno, Luis Caputo ensayó una explicación. Dice, hay cosas que estoy anunciando acá de las que yo ideológicamente no estoy de acuerdo, pero en virtud de
de la urgencia, de la situación crítica, tenemos que tomar esta Milei decisión. dijo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Sí, y tiene los dos. Bueno, ha cambiado absolutamente todo. Si vos empezás a repasar el ideario de Milei con lo que es Milei gobernando, con lo que fue en la campaña, ha defraudado su contrato electoral en términos generales y en términos particulares. Voy a hacer estallar el Banco Central y no podés porque la Constitución no te lo permite. Y voy a dolarizar y no podés porque podés poner una segunda moneda sin modificar la Carta Orgánica del Banco Central, pero tenés que tener moneda. Y voy a, qué sé yo, tantas cosas ha dicho. Se acabó la casta, creo que tiene toda la casta adentro, no quedó ninguno afuera. La casta tiene empleo, no tiene miedo, habría que decirle ahora, ¿no? Sergio, ¿tenés información de que en el paquete de DNU haya intención de reformas laboral? Bueno, lo que han dicho todos los medios creo que también es una equivocación. Es decir, mirá, es tan equivocación lo de meter el tema laboral como lo de meter el tema de ganancias. ¿Sabes qué va a ocasionarlo el tema de ganancias si lo logran derogar? Que la paritaria se distorsiona. Entonces, si vos querés controlar en alguna medida para ir llevando paritaria con precio, no lo vas a hacer, porque no nos vamos a quedar de brazo cruzado. Vos sacás una ley y la derogás, y al otro día le estamos reclamando a las empresas en la paritaria que recompongan el salario por la caída del salario. Entonces, aquellos que tienen esos principios liberales, hay que decirle que están alterando el mercado de paritaria, si querés ponerle un nombre, mercado entre comillas. Les comunica el productor que Martín Menem anunció que en este famoso DNU también va a estar derogada la ley de alquileres. Insistimos, todo esto se va a conocer mañana. Mañana vamos a ir uno por uno conociendo todos los detalles. Quiero pedir si podemos escuchar a Patricia Bullrich hablando sobre las movilizaciones que van a ocurrir mañana. El primero de los audios está referido a la marcha y quienes cobran un plan y las recomendaciones que marchen en fila india. Lo vemos y lo charlamos. Nosotros lo que estamos diciendo es que si se quieren movilizar, se pueden movilizar. Lo que no pueden es cortar las calles, ni cortar las rutas, ni cortar las avenidas. Si van por la vereda, y son 50.000 personas, irán por la vereda en fila india o en 3 filas, como quieran. No hay ningún problema. El plan es para los que se quedan en su casa, hacen el trabajo que tienen que hacer, van a la cooperativa donde están trabajando, atienden el comedor donde están, pero el que va a la marcha, ese es el que no va a cobrar más. Te reías, Sergio, mientras veíamos esto. ¿Por qué? Sí, porque es casi una cosa maternal, ¿no? Te obliga a quedarte en tu casa porque te reta. Es decir, hay que explicarle que existe el derecho a la protesta, que existe el derecho al reclamo. Hay que explicarle, hasta me suena clasista, ¿no? El que tiene un auto no lo interrumpa, pero el que va caminando por la vereda, obstaculizarlo si queremos llegar al límite o al paroxismo de lo ridículo, ¿no? La verdad que es inconstitucional porque tenés derecho a protestar, porque tenés derecho a manifestarte. La verdad que el problema de Argentina no es el problema de tránsito, el problema de la desigualdad y el problema social. ¿Y cómo lo resolvés? Resulta ser que pones medidas de ajuste brutales que van a recaer sobre todo sobre los que menos tienen, prácticamente llevándolo al límite de que probablemente ni siquiera puedan llegar a tener necesidades alimentarias básicas satisfechas, y le decís, y no protestés y te vas a la casa porque si no, no cobrás el plan. Como si fuera un tutelaje que mañana te dicen, si tenés tu hijo en la escuela pública, mira, te portaste mal, aparte del plan, no te recibimos tu hijo en la escuela pública. Y después te dicen, mira, no vayas al hospital público porque no te vamos a atender porque fuiste a una marcha. ¿Dónde termina? ¿Cuál es el límite? ¿Quién lo pone al límite moral de qué, cuándo se puede protestar y cuándo no? Más allá de eso, y escuchando el segundo audio que habla de identificación de los manifestantes, te quiero preguntar si te da miedo lo que puede llegar a ocurrir con la violencia. Pero primero escuchemos a Patricia Bullrich. Se los va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, va a haber toda forma de identificación, se les van a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de la identificación de fotografías, de la identificación de los drones, de las personas que estén cometiendo el delito. ¿Te imaginas una marcha en paz, la de mañana y las que pueden llegar a venir? Las marchas y las manifestaciones siempre son en paz. Acá lo que hay sistemáticamente es una actitud de provocación para buscar que haya conflicto y justificar la represión. Las marchas siempre son en paz, siempre son tranquilas. Lamentablemente, en lugar de
explicarle a la sociedad después del ajuste cuáles eran las medidas para recomponer los ingresos, le metieron un protocolo de seguridad para que no pueda protestar. Eso es un acto bastante de provocación. Como lo va a hacer que mañana, cuando se conmemora el asesinato de 2 líderes o militantes sociales y por eso la marcha, te hagan el anuncio de todo el ajuste junto, como dicen que van a hacer mañana a las 12 o al mediodía. ¿Decís que no es casual que sea el 20 de diciembre? No, para nada, es claramente un acto de provocación. ¿Cómo vas a hacer semejantes medidas el día 20 de diciembre en el medio de una marcha? Es un acto de provocación. Ahí voy, Néstor, con qué vale y qué no vale en esto de identificar personas en una movilización y demás, pero ya que lo ponderás, digamos, el sentido de la movilización, está claro que mañana no es solamente una fecha histórica, 19 y 20 del 2001, sí, sino que además se pone en juego también, por lo que estás diciendo, el derecho a la protesta. Está en juego en la movilización de mañana, o primero es el primer capítulo. ¿Por qué no acompañan los gremios si hay tanto en juego en la escena de mañana en la calle? Mañana era la marcha de mañana era convocada por los movimientos sociales y por dentro de los espacios políticos por claro, pero mutuo, eso viene siendo así históricamente, ¿no? Y sí, va a haber una reunión para analizar este decreto que se va a enviar y de la CGT con el bloque de Unión por la Patria, la ha pedido. ¿Cuándo el día jueves creo que va a ser la reunión. Y por supuesto el movimiento obrero se ha expedido. El otro día sacamos un documento de 4 puntos, yo participé de esa reunión, en donde se expresa con claridad que se rechazan todo este tipo de política de ajuste y en donde se retoma el documento de 15 puntos que le fuera entregado tanto a Milei como a Massa previo al balotaje, donde pone un glosario de temas la CGT que no está dispuesta a que se avance sobre ellos. Así que la respuesta sindical seguramente va a existir, nadie va a tolerar semejantes medidas de ajuste y si hay agresiones, ya sea por sectores o en términos generales, va a haber una respuesta. Nadie está poniendo en duda el carácter confrontativo que tenga ni la CGT ni el resto de las centrales sindicales sobre este proyecto de ley. Da la sensación que el escenario de mañana se convirtió en algo más, es decir, es el intento de limitar el derecho a la protesta desde la perspectiva de las organizaciones. Y bueno, un grupo de organizaciones que originalmente estaban respondiendo a una movilización histórica de 19 y 20, pero que como que cambió el carácter. ¿No va a haber una lectura de como que a las organizaciones las dejan solas en una escena así? No, calculo que no, porque no va a ser la primera marcha que la hagan solos sin el movimiento obrero, pero sí absolutamente comprometidos con la lucha para que ese protocolo de seguridad sea dejado de lado. Ya hay presentaciones judiciales, presentaciones internacionales, y aparte, si esta es la conducta que van a tener, seguramente el nivel de confrontación no va a ser, esta será la primera de las medidas o de las movilizaciones que haya. Imagínate que si vos pretendés privatizar, si vos pretendés desprenderte de trabajadores en el Estado, si vos pretendés anular la obra pública, que son una cantidad de trabajadores enorme, sabés que vas a tener un conflicto de tipo social y de tipo sindical. Nada más que, bueno, esto va a tener un desarrollo en el tiempo en la medida que estas medidas vayan impactando. Néstor, ¿qué se puede y qué no se puede en términos de identificación, sea con drones, con el programa de reconocimiento facial, en una movilización? Lo primero que hay que decir es que no es cierto que no hay plata, porque movilizar drones, infiltrar gente para que saque fotografías y demás cuesta mucho dinero. Entonces plata hay, depende para qué se la utilice. Hay media docena de acciones judiciales presentadas en el día de hoy bajo diversos formatos. Hay habeas corpus preventivo, hay acciones de amparo, pedidos de medida cautelar para que no se aplique el protocolo, para que en el caso de que se aplique no cercenen los derechos. Cualquier actividad que invada los derechos personalísimos de una persona, el derecho a su propia identidad y su propia imagen es uno de esos. Cualquiera de esas intromisiones implica una violación a garantías básicas, es decir, que no se podría hacer. Además, en el ámbito de la Capital Federal, para el gobierno de la Capital Federal, hay un fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el sistema de reconocimiento biométrico, aquel que se había utilizado para buscar a 40.000 prófugos, claro, y terminó Gallardo, ¿no? Claro, el juez Gallardo primero y la jueza Elena Liberatori luego. Aquel que terminó permitiendo que se identificaran a casi 9 millones de personas. Eso está prohibido en la Capital Federal por un fallo judicial. Cualquier actividad que implique
inteligencia interna en el marco de una marcha, de una movilización, está penado por la ley, es una utilización de la ley de inteligencia por fuera del marco legal para el que está previsto. Las fuerzas de seguridad no pueden hacer inteligencia interna, ni hablar de las Fuerzas Armadas. Es decir, hay todo un marco legal que establece que mañana habrá límites legales a lo que puedan hacer las fuerzas de seguridad, ni hablar de si esto termina en algún conato de represión y en detenciones masivas. Además hay una cuestión elemental, vamos a suponer que sea detenido el 5% de una manifestación de 50.000 personas. 5% son 2.500 personas. ¿A dónde alojás a 2.500 presos todos juntos en un momento? Tenemos para ver lo que puso el vocero presidencial Manuel Adorni esta tarde, porque sumado a lo que dice Néstor, se creó esta línea 134 para denunciar extorsiones o supuestas extorsiones de personas que cobran un plan y dicen me están amenazando con sacármelo si no marcho. Esto tuiteó Manuel Adorni. En la línea 134, donde denuncian a aquellos que son extorsionados para asistir a la marcha de mañana, se están recibiendo a razón de 300 denuncias por hora. Los obligan a llevar niños, los amenazan con perder el plan y hasta con multas dinerarias. Hacen negocio con la pobreza, fin. Esta línea 134, Néstor, también te pregunto, ¿se va a comenzar a investigar una por una las denuncias? Bueno, si hay 300 denuncias por hora, imagino que habrá 300 causas judiciales que se iniciarán por hora, porque si lo que está denunciando es que en la línea 134 se denuncian delitos, los funcionarios públicos tienen la obligación de llevar a la justicia cada una de esas denuncias. La constitucionalidad de la línea 134 también podría ser materia judicializable. De hecho, habrá que recordar que cuando se abrió una línea telefónica en el marco de la Ciudad de Buenos Aires para denunciar supuesto adoctrinamiento en las escuelas, la justicia lo declaró inconstitucional, lo declaró inválido. Mirá. De modo que tal que también aquí habría que hacer un análisis jurídico de si esto es válido o no. Hay algo más que me decían respecto a lo jurídico, otro aspecto del plan antipiquetes, que es esto de cobrarle los operativos a las organizaciones, que me decían, vos fijate lo paradójico es, me dice, trata de contemplar la idea desde el lugar más oscuro. Considera que la persona que está cortando una calle está cometiendo un delito. Partí de esa lógica. Entonces esa persona que está cometiendo un delito, además de pagar el costo penal, jurídico, judicial, por lo que está haciendo, y social, porque le van a sacar el plan, además tiene que pagar el operativo policial. Ahora, si yo, por ejemplo, me agarran robando un auto, infraganti, y un policía me ve, y como tiene que hacer, en flagrancia, me detiene, yo no pago el costo del operativo. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, pero ahí hay un tema. O sea, yo no pago por los recursos humanos que demandó mi detención. Organizamos en algún momento una marcha, la hacemos en paz y con tranquilidad. Nadie le pide el servicio de la policía para custodiar nada. Entonces, el hecho que dispongan de un operativo policial para una marcha que vos no pediste esa seguridad... No, pero en el momento en que pisás la calle, salís de la vereda y pisás la calle, estás cometiendo un delito. Bueno, hay una cuestión adicional a lo que decía Nico. Las fuerzas de seguridad tienen su financiamiento en la ley de presupuesto. Podrían eventualmente algunas fuerzas de seguridad, a partir de las cooperadoras policiales, tener una fuente alternativa de financiamiento para algunos gastos. De ninguna manera está previsto en el financiamiento de las fuerzas de seguridad el aporte ciudadano, de que la persona cuidada, vamos a imaginar que estuviera una persona cuidada o con la custodia, una custodia policial resuelta. A nadie se le ocurriría que un expresidente o un actual presidente pague de su bolsillo la custodia policial. O una persona o una víctima que está siendo amenazada. Igual eso ya lo intentaron. Yo tengo la mala experiencia de que fui uno de los denunciados, mientras Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, a través del segundo de ella, que era Nochetti, creo que se llama. Pablo Nochetti. Me entero por un portal de un canal de televisión que nos había iniciado una causa por un delito que es casi como una asociación ilícita ideológica. Es
no me acuerdo el número, vienen todas las asociaciones ilícitas económicas y viene un bis después, que es todo aquel que por el uso de la fuerza, de arma, etcétera, indujera al cambio de pensamiento ideológico de otra persona. ¿Por qué? Porque habíamos realizado un paro durante el gobierno de Mauricio Macri, creo que fue 29 de abril, en Plaza de Mayo, y nos quiso cobrar 24 millones de pesos. ¡Wow! Y nos denuncia por ese delito, que vuelvo a decir, es casi una asociación ilícita ideológica, aunque no esté tipificado así, a Pablo Moyano, a Yasky, a Plaini y a mí. ¿Y qué pasó con eso? Pero no le dieron ni 5 de pelota en la justicia, nunca ni nos llamaron directamente. Yo leí la demanda porque la subió en el portal el canal de noticias. ¿Vos crees que esto amedrenta a dirigentes para que no se movilicen o para que no organicen marchas? Lo que busca es esto, es criminalizar, es atemorizar, es que te quedes en tu casa si vos sos un manifestante o si sos un dirigente, tengas miedo de cuál va a ser el movimiento que haces en función de que si te cobran plata y te desfinancian. Esto es muy sencillo. Cuando vos cometés errores en el gobierno y atacás valores fundamentales como es la alimentación, la familia, la educación, el trabajo, la reacción es espontánea de la gente por más que vos quieras meterle e infundirle cualquier miedo. Quiero hacerte una última pregunta, Sergio. ¿Cómo te imaginás las negociaciones paritarias de aquí en adelante? Bueno, cuando ellos hablan de acomodar precios relativos, uno debe preguntarse contra qué. ¿Relativos a qué? Contra salario es. Porque si la paritaria, como ellos dicen, es libre y vos podés seguir negociando al ritmo de la inflación y vas a seguir supuestamente teniendo inflación porque la voracidad rentística que tiene el sector empresario, particularmente el alimenticio, es sin fin. Te tiran los precios para arriba o vas a discutir. Entonces el ancla es el salario. Yo veo una negociación muy difícil desde el punto de vista paritario a futuro, porque van a intentar por todos los medios, los sectores de poder económico, tratar de tener una discusión a la baja con apoyo y ayuda del Estado. Más si pretenden en esa reforma laboral encubierta que quieren mandar en el DNU, terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo o ponerle un límite de 6 meses como era la propuesta que tenía la candidata a presidenta que hoy es ministra. Si vos terminás con la ultraactividad, hay que explicar que la ultraactividad es que vos mantenés la totalidad de tus derechos si no llegás a un acuerdo salarial en el año. Pero si a vos te dicen en 6 meses se caen todos tus derechos, ningún sector del capital te va a querer arreglar el tema salarial para que se te caigan tus derechos, porque tu derecho es salario diferido, que vos puedas tener carpeta médica, días, permiso por estudio, vacaciones pagas, son salarios diferidos. Entonces van a buscar por ese medio tratar de disminuirte tu salario diferido y tratar de ir a la baja en las paritarias. Cuando hablan de precios relativos, acomodamiento, uno tiene que preguntarse acomodamiento con qué, y es con ancla en el salario. O sea, las paritarias van a ser muy difíciles en este Tremendamente difícil, aparte en un marco donde va a haber mayor desocupación producto de estas medidas, donde va a haber una mayor tasa de inflación, porque ya están hablando de 80%, y se va a hacer muy difícil para muchas organizaciones discutir. Sergio, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre, aprovecho, discúlpenme, antes de irme, quisiera solidarizarme con los trabajadores de todos los medios públicos, incluido este canal, que pretenden someterlo a un proceso de privatización, y creo que los canales y los medios públicos son importantes para todos los ciudadanos, y también manifestar mi oposición a la eliminación de la pauta, aunque sea por un año, porque eso es ser funcional a aquellos grandes medios de comunicación que lo que tienen es un conglomerado de empresas y entre ellos un medio de comunicación que opera adentro. Para los pequeños medios de comunicación va a ser letal la medida que están tomando. Gracias, Sergio, por haber venido. Gracias. Hacemos un corte, ya venimos. Planazo lo que estamos hablando para nuestras vacaciones con Barragán, claramente, ¿no? Bueno. Todo lo que están debatiendo. Ellos dos que estaban haciéndolo con mucha seriedad, ¿quieren continuar al aire? No. Ojalá haya sigan, vacaciones. No, Dale. felicitaciones, Pablo Caruzúa, que no tuve la oportunidad Continúen Te al aire. agradezco, Bueno, Nicolás. basta. El único serio en este programa es el señor Néstor Espósito. Ahí lo escuchamos. Imagínate lo que es ese programa. Néstor, no lo dije Bien, yo. después de esto No. Yo no dije se nada. dificulta. Bueno, te contábamos hace un rato que hay una suerte de guiño desde el Poder Judicial de acompañamiento hacia la nueva gestión presidencial, y más allá de que ayer la interna de la Corte se trasladó a los estudios de La Nación Más,
En un momento estuvo Ricardo Lorenzetti con un periodista, luego estuvo Horacio Rosati con otro periodista en el mismo día, en el mismo canal, en el mismo estudio, en momentos diferentes. Ayer, más allá de ese encono personal, no se quieren nada y no lo disimulan, mostraron que a la hora de las cuestiones que realmente importan, los egos personales de alguna manera quedan en lado y hay una suerte de cohesión, de guiño, de sí, pero. Así lo decía Horacio Rosati. Las medidas que pueden tomarse, que se están anunciando, entrarían dentro de lo que en el derecho constitucional se llama emergencia. Todos los problemas que se suscitan en una emergencia tienen que encontrar respuesta dentro de la Constitución, porque la Constitución prevé situaciones de normalidad y situaciones excepcionales o de emergencia. Esto que debió ser por ley, salió por decreto, el juez ahí puede decir, no, esto es por ley. A ver, ¿qué le sacaban esto? Una suerte de sí, pero. Mira, vos tenés una situación de emergencia, tenés que hacer cosas, algunas de esas cosas van a estar ahí en el filo. Si hubiera un VAR, a lo mejor te cobran offside o a lo mejor te anulan el gol. Pero bueno, dale, metele y no te vayas de mambo. Hasta ahí nomás. Esto lo decía el presidente de la Corte, que se supone que tiene un enfrentamiento con Ricardo Lorenzetti, y es real, pero es un enfrentamiento personal, porque a la hora de resolver cuestiones de fondo, muchas veces votan juntos, votan de acuerdo. Y también cuando tienen esa mirada de guiño de acompañamiento al gobierno, también muchas veces coinciden, y si no, que lo diga el propio Lorenzetti, mirá. Hay un grupo muy grande que sobre todo son las que van a tener trascendencia ahora, que son las que tienen carácter económico, laboral, previsional, por ejemplo, tributario. La pelea de la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires sobre... En muchos de esos temas estamos 2 a 2. Entonces, ese tipo de problemas puede ser complicado en próximos meses, porque si no tenemos una mayoría estable y tenemos que convocar a un tercero, no funciona. Cada vez que hubo alguna reforma del Estado, se hace un litigio. Es decir, la Argentina se ha vuelto un país litigioso. ¿Y qué se hace? Bueno, se paraliza y ahí hay una ley. El trámite normal es ir al contencioso administrativo. Exacto. Pero hay una ley que permite el per saltum, para acelerarlo y va a la Corte. Hay un grupo. Eso es lo que va a terminar pasando. ¿Está pidiendo? ¿Puede ser que esté pidiendo? Sí, claro. Perdón, sí, ¿qué esté pidiendo qué? A ver si nos traducen. A ver, lo que hay es... Como ni vayan al contencioso, per saltum, venga que lo resolvemos nosotros. Tal cual. Cuando se planteen cuestiones que tengan que, como pasó en algún momento allá lejos ese tiempo con la privatización de YPF, o como pasó recientemente con la coparticipación entre la capital y en la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional de Alberto Fernández, cuando haya circunstancias de esa naturaleza que haya que resolverlas rápido, vengan, aplicamos el per saltum y nos metemos nosotros directamente. ¿Y para qué se van a meter? Siempre que se han metido han terminado resolviendo en favor de los sectores que ejercían efectivamente el poder. ¿Y dónde está el poder hoy a la hora de buscar este tipo de reformas? O sea, muchas de las cuestiones que se presenten en el decreto de necesidad y urgencia pueden ser objetadas por inconstitucionales. Sí. Eso va a terminar eventualmente en la Corte. Y ahí hay un guiño de acompañamiento. Mientras no se vayan por muy afuera de los límites, mientras no se vayan violentamente al pasto, exactamente, no se zarpen. Esta es la historia. Teníamos un corte, no sé si está para compartirlo ahora, de Rosati también, hablando, por ejemplo, del tema movilizaciones, del tema... en fila por la vereda. Sí, ahí se me fue la palabra, del operativo antipiquete, ¿no? ¿Cómo es? El protocolo. Protocolo antipiquete. Esto dijo uno de los jueces de la Corte sobre lo que hizo referencia Patricia Bullrich. Bueno, ¿qué es lo que busca un juez? Optimizar los dos derechos, no confrontarlos y que sea de una suma 0 o menos 0 todavía. Entonces, si usted me dice que un derecho va a anular al otro, hay un ganador y un perdedor. Anular al otro puede decir que nadie se pueda mover, o puede decir, vamos a puntos exagerados para no expedirme sobre algo. O puede decir que la circulación, que la protesta sea de 3 personas, que caminen en fila india. Sin molestar al... Claro, de 3 personas en fila india y doblando... A ningún carril. Claro. Entonces,
uno dice... O sea, en función de lo que decía recién Néstor, acá también parece que está diciendo, bueno, si está todo dentro de un marco de cierta razonabilidad, lo que hay que entender es que hay un guiño de decir, bueno, dale, métanle. No se zarpen, métanle. No se zarpen, métanle. Un tema que mencionó ayer Rosati relacionado con el tema subsidios y tarifas, que es algo que le interesa mucho a la gente porque dado que se van a quitar los subsidios, habló del caso CEPIS, que bueno, Néstor lo puede explicar mejor que yo, pero es un caso que durante el gobierno de Cambiemos lo que estableció es que la suba de las tarifas se tiene que hacer de manera gradual. Sí. Si vos hoy quisieras quitar los subsidios en su totalidad, las tarifas a las clases medias, que es donde se está apuntando, porque las clases bajas posiblemente sigan manteniendo los subsidios, tendrían que aumentar entre 6 y 8 veces. Es decir, que vos pasas a pagar 8 veces más de lo que estás pagando, no sería gradual. Entonces, ayer Rosati mencionó este caso. Bueno, en la misma línea, en algún punto. Sí, y además mencionó que para hacer el aumento de tarifas hay que hacer las audiencias previas, las audiencias públicas, pero las audiencias públicas no tienen efecto determinante, no es efecto vinculante. No son vinculantes. Entonces, se reúnen, discuten, la gente protesta, dice no tiene que haber, pero al final del cuadro terminan haciendo para adelante. Mañana va a ser un día muy importante, atención. Sí, claro. Y por histórico supuesto, puede ser. Sí, a la noche estaremos repasando todo con lujo de detalle. Que tengan buenas noches, mañana nos vemos a las 9. Chau, chau.